Feliz miércoles y bienvenidos a The Venue Live, presentado por R&R Studio, Rock Animal y Zona Libre. Mi nombre es Roger Ramirez y este es el primer local de Houston completamente en vivo y por la red. Estamos aquí en el estudio con Nico, mi amigo Iván Oropesa, mi amigo Severo Brown. Hola muchachos, ¿cómo andan? Saludos a todos y pues ya lo dijo Roger, hoy es un día especial. Sí, ya. Porque regresó el rugido. Ya está el equipo completo. Ya está el equipo completo. Y pues bueno, qué bueno que estás de nuevo aquí, Iván. La neta, se te extraña, gallo. Sí. Gracias. Yo también extrañaba estar aquí y pues me estaba perdiendo muy buenas bandas, ¿no? Ahora me tocó la suerte de estar con Nico, que va a estar, créeme, garantizado, muy buena la noche show, musicalmente. Este show es de los que he estado esperando. Por poco y nos matamos en el freeway. Neta, güey, por poco y nos matamos en el freeway. La soundcheck estuvo chingona, güey. Me imagino. Sí, cuando te veo todo relajado, yo sé que el soundcheck estuvo bueno. Y ahorita estás todo relaxing, todo chingón. Cuando llego y estás todo estresado, dije, chin. Esos son los monos que tienes ahorita para... son los buenos, güey. Sí. Pero bueno, vamos a presentar a la banda. Ladies first, and this is... Introduce yourself. What's your name? What you do in the band? I'm Maryland, and I play the violin in NICO. Good. Yo soy Nike Díaz y toco la guitarra, escribo y canto. Severo Brown, nomás vine a pistear. Mi nombre es Gabriel y toco el bajo eléctrico, bass. Steven Araujo, percussionist. Bueno, Nike. Dinos un poquito de la historia de la banda. ¿Cuándo empezó y cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se formó esta agrupación? Pues este proyecto de ya nosotros cuatro empezó hace como 4 años, ya como establecidos nosotros cuatro. Pero ya tenemos, yo con Maryland y Gabriel, tenemos tocando unos 8 años, pero hacíamos cosas más acústicas, más improvisadas. Y hace 4 años fue cuando empezamos, ya conocí a Steven, pero estaba en otros proyectos y lo invitamos y nos acoplamos muy chido. Y ahí empezamos a hacer química y pues hasta ahorita. ¿Y de dónde salió el nombre de Nico? Pues, no, es broma, güey, ni modo que no. No es cierto. Pues en realidad estábamos hasta buscando nombre para la banda y mientras sí o no, porque como empecé yo tocando solo hace pues 15 años. Pero entre buscarle y no buscarle, pues así le dejamos, ¿no? Entonces a lo mejor después se cambia, a lo mejor no. Pero... ¿Y cantas chido, güey? Gracias. ¿Cantas chido? ¿Ya lo has escuchado cantar? Sí, yo soy su fan número 1, güey. Sí. Entonces yo soy de que tengo unos boxers. Que llegó tarde a la fiesta. Unos boxers firmados, güey. Un día no lo dejé en el concierto. No, lo bueno que me puse para que los firme a rato. Usaditos te van a calientitos. Okay. How do you feel being the only beautiful person in NICO? I have to ask you. I feel great. You should say I'm not the only. I'm not the only beautiful person. No, it's at least on the outside. Now it's really just fun to play in this band. I really when the first time I met Nico was at like the Beatles open mic at Bohemios, and he came over and he's like, "Hey, do you want to come play with me?" And I said, "Sure. What do you want to play?" And did I ignore you? The first time, yeah. Oh, okay. He's like, he was saving this. He was saving that for this night. It only took you 8 years to it tell only me. took you 8 years. Hated you in silence for 8 years. For 8 years. That's not good, man. Stranger danger, bro. But that's how things happen. Es como las cosas pasan. It's easy and it's fun music to play, so it's good. I like playing with them. It's easy being the pretty one, I guess. And talented. To answer your question. And how long have you been writing original music, man? Well, that's like since I was a kid. Maybe desde que tenía como 10 años. Escribía, no sabía qué eran. No en método canción, simplemente escribía. Siempre he escrito y leído, entonces fue muy natural, muy orgánico ese proceso. Y ya después se convirtió en melodías, ¿verdad? Se fue transformando con el tiempo cuando fui agarrando la música. Aparte de la guitarra, ¿tocas otro instrumento? Pues yo digo que no. Nunca digo que medio le hago a loco al piano, pero nunca digo que toco el piano porque pues no soy pianista. Ni siquiera guitarrista, pero pues, ahí, eso es lo que más me defiendo, sí. No, pues tocas bien.
Cool. And ¿cuál es tu mayor influencia musical? Mi mayor Ándale. influencia. Sí, sabía que te iba a agarrar, pero así. Descuidado. Yeah. Yo creo la música mexicana, se puede decir. Tradicional de antes. Los boleros. Oh, yeah. Sí, la guitarra Muy clásica. bien la guitarra. Oh, sí. Entonces yo creo eso me gusta bastante. Los panchos. Los panchos, todos esos, los tríos de antes. Es el único que sé. Sí. Yeah. And what about you, man? Your biggest influences. Growing up, I was into rock, a lot of Metallica, early Metallica, that kind of stuff. I went through a hip hop phase. So you can kind of hear it through my drumming. I'm kind of like a little rocker, but I have a little bit of hip hop, bebop, to my style. So, but of course, I like all kinds of music. So Yeah, I'm influenced by everything. But we are on the Rock Animal. You know that it's mostly in Spanish. So I always want you to ask you this: what would be your most well, how can you say it? The one band that you love in Spanish that you really love, even if you don't understand shit what they say. What would it be? Well, I grew up on La Mafia. Mafia. Maz, yeah, Tejano. Tejano, yeah. My mom was a big Tejano fan. All my family, they're all Tejano. So I mean, man, I don't know what the hell they're talking about, but I love it. Yeah, La Mafia is good, man. That's interesting. What about man? you, Marilyn? What band in Spanish? Well, in Spanish, I don't know. I like Soda Stereo. I mean, Obviously. like Obviously. She's gonna like. But I really like flamenco violin, style. So there's a lot of country stuff. I was a classical musician to begin with when I first started, and so it took me a while to really learn how to improvise and learn how to listen to my sounds. So just anything. I like all of it, of every kind of music. All right, that's cool. So, as a band, como banda, what stage locally in Houston would y'all like to perform at that you haven't performed at yet? Me, I don't really have a obsession for stage. No Or tengo like a venue? Or no tengo una obsesión como por un venue específico. Simplemente que, ¿cuál sería? It'd be cool to play at White Oak. White Oak, yeah, On the outside? that'll be yeah. White Oak is nice. As a headliner, White Oak. That'll be, Yo creo que la pregunta es más como en dónde te gustaría que Nico tocara. ya puede ser aquí en Houston. Si es En aquí en Houston, Houston, en el White Oak estaría muy chingón. White Oak. What about you? What would it be? You say White Oak as a Nico. We're talking as a Nico, not just you. Just White Oak. Yeah, It's Your it would be interesting. cool. your violin solos. Violin. What about you as Nico? Anybody remember what is it? The iFest, the Houston International Festival? I would love to see that festival come back to Houston, and I would love for Well, Nico not to. here anymore? But we To play here. played at an iFest. Yeah, Gabe, Maryland, and me. Okay. Well, I wasn't. Steven there. was- Before your time. All right. Well, Before your time. we're not talking about that. Favorite stage. ¿Y tú, Gabriel? ¿Dónde te gustaría tocar como la banda Nico? En el escapedo. No Ya no sé, está no, T-Town. ¿No has pensado en eso? no le he puesto mucha, no atención, sino no he pensado mucho en eso. Pero esos lugares suenan muy padres. White Oak también para mí. I mean, the fact that we have to think about it so hard shows that we need more venues in Houston. Period. Yeah. All of the ones that exist should stop closing. What about You know, online venues? Your online venue is the best. It's the only one. So thank you. I was looking for that. We're Houston's first. So, if you could collaborate with an artist to share the stage with, like just anybody in town, who would it be? In town. Like a local band that like alternate the stage, or open up, or who would open up for you? There you go. That's a better question. Who would you want to open up for? Yeah, Oh man. A local? a local band. Well, they first. They go first. Dave.
Los guerreros de la música. Pretty cool band, by Yeah. the way. Pretty cool band. Yeah. Tú, Gabriel, no tengas No, miedo. that's a tough question. I know it's a tough question. That's a tough question, man. But it's good. It's an unfair question. I feel like we're gonna, because No, then it's- everybody will be upset if we don't say their No. name. So anyone who wants to play with us, Just you because- just let us know, and we're there. No, I mean, You want to open? If you want us to open, yo sí tengo. I We have can open one, for you guys. Mind Shrine. Mind Mind Train? Shrine. I've never heard of them. That's my favorite. Es mi banda favorita de Houston. Oh no shit. I gotta look them up. Can you write that down, production? I'll give you the details. Mind Train? Yeah. Mind Yeah. Shrine. Mind Shrine. Yeah. shrine, mind shrine. Discúlpenme. ¿Tú lo escribiste? Did you write it down? Okay. Can you tell us something about this place? I know it's not your first time, but it's your first time with NICO. So I'm talking about the studio. I just love when I was telling him about that we're gonna go play at R&R. I was really excited because just the last time we were here, the sound is just really, really good, and your studio is beautiful, and your like windows, everything, you can see everyone, and you're so good. So anybody who wants to come play here, it's worth your time because you're just great. It's like, what do you need more of, less? What tell me more, and it's really easy. You just make everything sound beautiful in the end. We have Yes. this beautiful video. Oh, So thank we're you. just really, really Thank you. appreciative. So do you think I'm more beautiful inside or outside? You're equally Producción is beautiful. gonna get- How about that answer? It's gonna hit you hard. ¿Y tú, Nico? ¿Qué nos puedes decir de los estudios, carnal? No, está muy chingón también. Igual lo que dice Marialandia. O sea, Es un placer, güey. Es Even un my ¿Sí placer. name is- le pones un Oxo al Roger o qué? sí le pongo dos. Con driveway y todo el pedo. Con doble caja. Con doble caja, güey. Con dos cajeros, dos No, tellers. nos trató muy chingón desde que llegamos. Todo muy bien. No, es un placer, es un placer. Y esto no se pudiera hacer sin la colaboración de Rock Animal, Zona Libre y con las Muchas bandas. gracias, Porque carnal. realmente sin las bandas no hiciéramos nada, sino Severo y yo aquí van nomás rugiendo, sin Sí. bandas. No, que andas bien activo hoy, Iván. ¿Qué tienes? No, pues no, todo está bien. Ustedes están llevando. Ando frío. Andas- Ya hace varias semanas que no estaba aquí, pero Sí. estoy viendo nada más, disfrutando Okay. aquí la plática. And I wanted to ask you this. What do you think about this studio, man? Because I know you are really into music. Yeah, tell me. Yeah, get this mic. I know. It was excited. I with know. that question. I'm excited about this, man. Here, I'm excited about this studio. You're doing some great things, man. You're reaching out to the community. You're building the community. A little circle, man, and you're making the circle bigger. Just even during the sound check, you were so easy to work with. You're willing to listen to us, and a lot of producers get like kind of frustrated easy. And I noticed that you're really relaxed, and you made us feel comfortable. And because of that, I think we had a really good sound check. It was nice and tight because the atmosphere that you created. Thanks, man. So that goes a long way. I like to make it real easy, man. just Everybody. because- No, I have a mic. no, as a musician, The boss. as a musician, part of my motto is that I would like to treat musicians how I want to be treated. It's like the musician's golden rule, and that's how I work, man. If I because I dealt with producers like that don't have the patience, that want you in and out, and that you ask them for a little change, they're like, why, or whatever, and I didn't want to have that atmosphere. I wanted to have almost like a homey atmosphere, where people can come and not just like feel the pressure, but because it's a lot of pressure to do this. I mean, Ivan has played here before, and it's a lot of pressure being on this side of the performing side. And so I'm not gonna I told make him, I was it like, we worse. have to be good, you guys. Now, for real, everybody who is thinking to come here, you need to practice. You need to be. You need to be good. That's the best way And to. so gotta yeah, stay on your game. but we're really excited that we're doing this, with Rock Animal, Severo Brown, Zona Libre, and our Wednesdays are rock, Spanish rock, man, and we're just so happy about. Bueno, y ahorita que estás mencionando también, ya viene cerca la tercera temporada para que las bandas que quieran apuntarse ya empiecen a mandar sus requests, ¿verdad? Para tocar aquí.
porque ya se va a acabar esta segunda temporada que Sí, va sí, muy bien. Ya va a acabar, güey. la Y sí, segunda. practiquen y vénganse bien amarrados para que suenen bien. Hay muchos conectados y están haciendo comentarios. Dani Almanza dice, ha de ser muy padre estar en esos estudios. La verdad que sí, Dani es un pedísimo chingón. Cintia Araujo, Stephen, yeah, Cintia, she's there. And Siempre en vigilia. saying hi to everybody. Jay Garay, he's watching us. Diego Abu, what up familia? Mad love for What's for up, y'all. Diego? Yeah, Elton Salazar, saludos al compadre Nico, Saludos a sus todos. músicos y a todos los que están ahí, saludos a Hélice, Jesús Eduardo, el guerrero de la cumbia, Antonio González hasta la Ciudad de México, Diego Fernández, where's he now? He's not in Houston. Diego, Diego. Oh, Diego, he's everywhere. Anda en Atlanta, creo. No, andaba en Atlanta. en Atlanta creo, Yeah, he's saludos hasta working allá, out of carnal, town, yeah. a Tilano Eden hasta la Ciudad de México, Juan Ramírez, Rodri Torres, man, hay un montón ahí, Cintia, Saludos a Sergio. toda la banda. Pues va a estar muy bueno. Share the video. Ya, compartan este Compartan. video, muchachos, es gratis. Compartan y también pueden meterse a Rock Animal Houston, ahí lo pueden ver también. Pueden vayan a buscar Rock compartirlo Animal. de ahí y todo eso. Pues ya creo que se tienen que poner Sí, sí, listos. sí. porque- Bueno, voy a mandar unos saludos. Sí, dale, dale, Un esto saludo a Kevin Hamlin. Ya tuvo el Tune Out Cancer Fest. It was his last weekend. Todo lo que se juntó de dinero fue para Texas Children's Hospital, para los niños con cáncer. El show estuvo it was a good show. Ya estuvo un buen show, pero viene el siguiente año. Next year, so guys, go look out for Kevin Hamlin. He does that amazing festival, Tune Out Cancer Fest. Well, Ivan's here today, but I'm still going to send him a shout out. A shout out for Iván Oropesa and Rock Animal. Guys, if you're looking for a rock scene in Houston, en la escena de rock en español, vayan a buscar Rock Animal por Facebook, manden su request. Ahí Iván les va a dar un super chingón saludo para meterlos al grupo. Vayan a ver a Zona Libre también, denle un like. Vayan al YouTube channel de Severo Brown. I don't have a Ya tienes YouTube channel. This guy is always messing with me. Go Haces check out manualidades. Severo, he's great. Un saludo a Diego, King Baby Familia for all the mad love. Saludos. He's about to go on tour, guys, so look him up. Diego, King Baby Familia. todo salga bien en tu They're tour. awesome. His band is super awesome. Yeah, I've heard of them. Super cool, man. So, but Diego is super awesome. He's one of our team. Almost all of our team is here. Butia, Yadira, and we're just missing it. We gotta have lunch one of these days, man. For real. A company lunch on the company, I guess. A shout out to KPFT for all the love for all the artists. Shout out. Hank Lamb, 90.1. He always gives me good advice. Me and him talk once in a while, and he's always giving me good advice. Me too, he's super Thanks, cool. man. You're really cool. And Westone Audio, thank you for the in-ears. These guys are using Westone They're Audio so today. nice. Ooh. If you're looking to get in-ears, guys, get Westone. There's a discount code on the screen. It's right here. So do you see it? It's yeah, it's look at 15% discount. Look for RR Studio 15. You're gonna it's a 15% de descuento. Busquen los oídos mecánicos. Whatever the fuck they're called. Los in-ears. Monitores de oído. Les recomiendo los Westones, sin falta. Si están viendo en YouTube por la primera vez, muchachos, suscríbanse al canal. Si les gusta lo que hacemos, aquí es una comunidad de músicos. Estamos creciendo, todo género, todo estilo de música. Ya tenemos músicas no nomás locales, sino músicos que ya vienen de otros estados de Texas al show. Y gracias por su apoyo. Hit that subscribe button. If you're watching on Facebook, share this event. Compartan el evento on Facebook. Como les dije ya, vayan a buscar a Rock Animal Houston, Zona Libre. Give them a like. Nico Music. Oh, En- Nico en Music. Instagram, Yeah. en Instagram, el Nico Music. Nico. Y por ahí anda Ciro Cervantes, chamán designer, carnal. Chingón es el que está haciendo las Saludos. playeras, ya estamos trabajando Oh, en eso. sí, sí. Y pues algo que quieran decir. Is there something that you guys wanna No, pues agradecer de nuevo la invitación de Rock Animal, Zona Libre, R&R. Muchas gracias por tenernos y esperamos que les guste. No se vayan porque no esta se banda vayan. está poca Se madre. va a poner chingón. Pinche Nico. Falta el rugido. Falta el rugido. Tienen que aventar un rugido. Los rugido. de- Who's gonna growl? No, ya no, You, yo no sé. like, Pero- yeah, Say something. no, something, no. You're not You gonna can do do it, you can the Rock Animal. Tú.
No, es rugido. How you say It's rugido? the growl, the roar. You get it? Es todo, sigan, Yeah. pasen Es el todo. rugido de Rock Animal, raza. Pues Ok, no se vayan, ajá. ahorita ya estos chavos se van a poner en forma, se van a poner chingones allá en su cuartito y pues esto es Rock Animal, las sesiones en vivas. vivo en los estudios R&R con la colaboración de pura gente Ya, voy a chingona. decir algo. Ah, sí, Nico ya dijo que me calle y va. Nah. No, No, por último, que nos sigan en Spotify, que Oh, sí, muy es pronto importante. vamos a sacar nueva música. Y bueno, ahorita nada más tenemos una, desde hace mucho, que se llama Te Fuiste a Marte. Buenísimo. Pero ya en este Spring Break vamos a estar terminando de grabar las demás. Felicidades, carnal. Ya hacía falta, güey. Qué Sí, bueno es que las indecisiones. No, y que escuchen el sencillo ese, Te Fuiste a Marte, que Sí, está muy escuchen chingón. Te Fuiste a Marte en Spotify, YouTube, Spotify, YouTube y SoundCloud. todo eso. ¿Y para YouTube? Apple ¿Tienes Music. canal de YouTube también? No tengo un YouTube channel, pero Oh. ahí está. Oh, ok. La pusieron como. Ok. Eso es todo. Pues saludos a Roland que ya se conectaron los fans. Los de DistroKid la pusieron ahí. Bueno, Sí, vayan a darle like a Nico en Spotify. Saludos a John Bear, a Peluchín González. Pues bueno, Saludos ya están en el listos. peluchín. El Peluchín, saludos en el Peluchín al Peluchín. No, buen amigo el peluchín. La bandota, el güey. La bandota. Dale pues. Ok, muchachos. Listos. Regresamos en un minuto. Pasen Sobre- el Gracias. rugido.